Estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de platicar con el subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado, David Gómez Álvarez, quien nos va a contar acerca de estos dos ámbitos, el Plan Estatal de Desarrollo y también este proyecto que ya está llevando a cabo junto con la ONU para trascender los gobiernos y que haya ahora sí una visión de largo plazo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muy buenas noches. Desde que eras subsecretario ya no habías venido, ¿verdad? Sí, muy al principio cuando arrancamos la consulta del Plan Estatal de Desarrollo. Sí, es cierto. Ahora ya está el plan listo, así que con mucho gusto estar de regreso en el Canal 44. Al principio y al final del proceso. Exactamente. Gracias, David. Y como cada miércoles con nosotros, Rubén Martín. Bienvenido, Rubén. Gracias, Ricardo. Buenas noches, David. Y por supuesto al auditorio. Buenas noches. Por asunto de coyuntura, David, preguntarte, esta semana ya está empezando una serie de trabajos junto con la ONU que van a permitir que Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara tenga ahora sí un plan a largo plazo que incluso pueda incidir en las políticas públicas. Así es, ese es el objetivo del convenio que se firmó con la Agencia para los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de ONU, de las Naciones Unidas, que es ONU Habitat. Se firmó en abril pasado este convenio muy grande que tiene varios propósitos, entre ellos la elaboración del anteproyecto, digámoslo así, de lo que será el plan de la ciudad, que en términos de lo que establece la Ley de Coordinación Metropolitana, es el Programa de Desarrollo Metropolitano. Eso lo tiene que hacer una instancia que todavía no está creada, que es el Instituto de Planeación Metropolitano, pero que va a basarse en lo que produzca Naciones Unidas, ONU Habitat, junto con otros actores que estamos trabajando en este proyecto. Básicamente los que estamos involucrados somos los 8 alcaldes de la ciudad a través de la Junta de Coordinación Metropolitana, el Gobierno del Estado a través de varias dependencias, Medio Ambiente, Infraestructura y Obra Pública y Planeación y Evaluación, y la delegación de la SEDATU federal en Guadalajara, junto con ONU Habitat. Y básicamente lo que queremos es, en efecto, elaborar un plan de la ciudad de largo plazo, integral, que sirva de base para los planes municipales de desarrollo de las siguientes administraciones, los que se van a presentar y aprobar en 2016. Y estamos con mucho tiempo para eso, incluso si el plan de la ciudad de ONU Habitat está listo a mediados del próximo año, vamos a poder ya ir armonizando algunos temas en función de los distintos planes de los gobiernos municipales. Pero sí, es la oportunidad histórica de la ciudad para trascender las administraciones trianuales que son muy cortas y con una visión de largo plazo, integral, con un agente que es muy importante como es ONU Habitat y que sería la primera ciudad del país, de México, en tener un plan con esta visión y esta integralidad. Oye, me llama la atención que digas que son 8 municipios de la zona metropolitana porque en el imaginario colectivo casi siempre pensamos que son 5. Se nos olvidan Ixtlahuacán, El Salto, Juanacatlán, pero también son parte del decreto de creación del área metropolitana de Guadalajara, que son muy pequeñitos, pero que son parte de la ciudad. Porque hasta hace poquito eran 4, ¿no? Era Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, y desde que empezó a figurar el gobierno de Enrique Alfaro, ya incluimos a Tlajomulco, pero los otros que son Ixtlahuacán, El Salto y Juanacatlán casi no los pelamos, ¿eh? Es correcto. Bueno, Tlajomulco entró antes, más bien cuando hubo la denuncia del crecimiento desordenado, ¿no? Un par de administraciones antes, no, incluso antes, con Guillermo, un priista, González Magaña, que fue expulsado del PRI justo por las anomalías que hubo allá antes. Pero además, quizás la diferencia es zona metropolitana, estos 4, y zona conurbada, que existe desde hace un montón, y en ese sentido, pues dices la primera ciudad. ¿En qué sería distinto otros planes que ya existen de la planeación de la zona metropolitana? El plan de la zona centro de hace como 10 años, el plan de justo de la zona conurbada de Guadalajara, que eso es un dato curioso, un documento bastante bueno que se elaboró en el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez hacia el final, no se promulgó, o sea, está el estudio completo, está una versión preliminar, pero no se promulgó, entiendo que por los jaloneos con las inmobiliarias. Sin embargo, había un intento de planeación de la ciudad. ¿Qué sería distinto de lo que están haciendo ahora con esos antecedentes, David? Bueno, lo primero es el acompañamiento y la sanción de la Agencia de Naciones Unidas, ONU Habitat. La profundización en la utilización de distintas métricas e indicadores para tener un diagnóstico mucho más integrado que los que anteriormente existían. Y tercero, que justamente haya un acuerdo mínimo y eventualmente hasta un consenso más amplio entre las distintas autoridades que componen esa área metropolitana. Porque en efecto, en el Valle de México ha habido distintos intentos y planes, algunos buenos, pero nunca con el consenso de las autoridades de uno y otro lado de las demarcaciones administrativo-políticas, ¿no?
es decir, dentro y fuera del DF con el Estado de México o igualmente Monterrey. La idea es que los alcaldes que ya están trabajando en la Junta de Coordinación Metropolitana vayan tomando decisiones en función de este plan que pueda ser obligatorio para la ciudad en sus directrices fundamentales, y que los planes municipales de desarrollo que se van a presentar en el 16, después de que sean electas las próximas autoridades en el 15, puedan formar parte de esta visión, de esta mirada más integrada de la ciudad. En eso sería la diferencia, pero en algo que sí coincido es que en efecto cuando hablamos de la área metropolitana estamos pensando en esta ciudad más compacta, en el conurbado, en algunos municipios adicionales, y en la región centro, la región número 12 de la regionalización de Jalisco, incluye la ciudad y otros municipios como Zapotlanejo, San Cristóbal o algunos de otras partes que en efecto serían lo que en otros países se llama la región metropolitana, es decir, son varias capas dependiendo de la densidad poblacional, urbana, demográfica. Pero la idea es que con el decreto, con el área oficialmente establecida como metropolitana, que son estos 8 municipios, se trabaje de la mano con esta agencia que tiene no solo las competencias técnicas, sino creemos que la credibilidad y la confianza para realmente llevar a buen puerto este esfuerzo que está, digamos, financiando el gobierno del Estado. La virtud sería que están dejando en manos de los técnicos lo que es técnico y los políticos estarían, digamos, cediendo ese terreno de decisión o de orientación, digamos, para la toma de decisiones a los técnicos. Pero justo ahora que decía Rubén Martín, que desde Alberto Cárdenas estamos hablando de metropolización y tal. Lo cierto es que a la hora de la toma de decisiones, cada alcalde jala para su lado. Por ejemplo, ahora lo vemos con el tren ligero, ¿no? De que, oiga, no es que me tocaba a mí y es que es para acá y que me beneficia a mí, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a pesar de que ha habido distintas instancias de coordinación en la metrópoli, pues ha sido muy difícil que esa coordinación se refleje en beneficio de la metrópoli como tal. Es decir, que aquí pongamos un corredor vial que va a favorecer para toda la metrópoli, o que aquí pongamos una línea de macrobús, por ejemplo, etcétera, etcétera. A la hora de ahora cada quien jala para su lado. Claro, esa es, digamos, la tragedia de todas las ciudades de América Latina y de México, en la que están divididas por autoridades, por distintas demarcaciones político-administrativas, y cada quien, digamos, manda en su pequeño espacio, en su pequeño territorio, y tenemos que pensar la ciudad como un territorio integral, conjunto, donde lo que ocurre en un lado afecta a los demás. Y en ese sentido, una instancia como va a hacerlo el Instituto Metropolitano de Planeación o el Consejo Ciudadano o el Consejo Consultivo de este instituto y la propia Junta de Coordinación Metropolitana, donde están los 8 alcaldes, pues son las instancias que deberían de estar tomando las decisiones en efecto políticas, pero tomando en consideración las especificidades técnicas para ver qué es lo mejor para la ciudad, porque hay cuestiones que son pues de dominio común y que afecta a toda la ciudad, no la podemos ver fragmentadamente. Muy bien, vamos a una pausa. Después de la pausa le preguntamos algunos detalles a David Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación, de específicamente en qué rubros podría, si esto se llevara a la realidad, empezar a afectarme a mí como ciudadano en la vida diaria, o a usted que nos está viendo ahí en su casa. Ya volvemos.